vamos a aprender en esta serie. Pero hoy lo que quiero es colocar las bases de la palabra de Dios para entender que Dios no solamente quiere creyentes, sino que Dios está buscando discípulos. Las bases de la palabra de Dios, para después sobre esas bases de la palabra poder edificar y aprender todo lo que el Señor nos va a ministrar a lo largo de estas semanas en cuanto a este tema. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por la bendición de poder estar juntos, poder, Señor, levantar nuestra voz y adorarte, tener ese tiempo de adoración, de alabanza. Señor, queremos que en esta mañana tú nos puedas hablar. Oramos, Señor, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Oramos, Padre, que tu palabra se pueda encarnar en nuestra vida y en nuestro corazón. Oramos, Señor, que no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra. Oramos, Señor, que tu palabra en esta mañana, que es como martillo que quebranta la piedra, pueda quebrantar todo aquello que está estorbando en nuestra vida y que nos impide que seamos verdaderos discípulos, Señor. Esa es nuestra meta, ser discípulos de Jesús, ser como Jesús. Oramos, Espíritu Santo, ayúdanos a entender y ayúdanos también a recibir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Mateo 28, encontramos la gran comisión de Jesús. Y en Mateo 28, versículo 19, Jesús, cuando da la comisión a la iglesia, Él les dice: id y hacer discípulos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que estar haciendo la iglesia? Discípulos. Discípulos. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios nos mandó a hacer. Bueno, y hacer también. Nos mandó a hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, el propósito de Dios no es solo que seamos creyentes, es que seamos discípulos de Jesús. En Juan 1:8, Jesús dijo: en esto es glorificado mi Padre. ¿En qué, Jesús? ¿Cómo podemos glorificar a Dios? ¿De qué manera glorificamos a Dios? Jesús dio la respuesta diciendo: en que llevéis mucho fruto y seáis, fíjate, seáis, del verbo ser, que seáis mis discípulos. Entonces, ¿qué busca Jesús de nosotros? Jesús busca de nosotros que seamos sus discípulos, discípulos. Y hay una gran diferencia entre ser discípulo de Jesús y ser creyente. Dios no busca creyentes. Dios no solo quiere creyentes, pero Dios busca discípulos. Ahora, el discípulo no nace, el discípulo se hace, se forma en la medida que va caminando con Dios, en la medida que va conociendo y va siendo tratado y moldeado por Dios. El discípulo se hace con el paso a paso de andar en el camino. Entonces, Dios, el deseo de Jesús es que seamos sus discípulos y que hagamos discípulos. Entonces, nosotros como discípulos de Jesús tenemos la meta, primero, de trabajar en nuestro corazón, en nuestra vida, para ser discípulos de Jesús. Y vamos a ver en las semanas próximas qué características tiene un discípulo de Jesús. Cómo identificar, cómo ver a una persona y saber que es un discípulo de Jesús. Porque hay características de un discípulo. Pero no lo vamos a ver hoy, lo veremos quizá la semana que viene. Lo que pongo la base hoy. La base es que la voluntad de Dios es que seamos sus discípulos y que hagamos discípulos. Ahora, no podemos hacer discípulos si no somos discípulos. ¿Estás de acuerdo? Porque no podemos hacer lo que no somos. ¿Sí? Para hacer discípulos tenemos que ser discípulos. Y Jesús dice que en esto es glorificado mi Padre. A veces queremos glorificar a Dios de otras muchas maneras, pero Jesús dijo: no, esta es la manera. ¿Tú quieres glorificar a mi Padre? Pues si quieres glorificar a mi Padre tienes que llevar mucho fruto,
tienes que ser mi discípulo. ¿Y qué sería llevar fruto para el Señor? Llevar fruto para el Señor es multiplicarte en otros discípulos. Es decir, un naranjo da ¿qué cosa? Naranjas, ¿verdad? Su naturaleza da naranjas. Entonces, un discípulo ¿qué hace? ¿Cuál es el fruto? Otros discípulos. Para hacer otros discípulos, primero tienes que ganar a los discípulos. Pues primero ser, pero después les tienes que ganar. Y para ganarles les tienes que predicar el Evangelio. Para predicarles el Evangelio tienes que ir de una manera intencional y hablarle. Levantarte de tu comodidad, dejar otras cosas en tu vida para enfocarte a hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Entonces, comienzas con el evangelismo, hablándole de las buenas nuevas de salvación, de una manera intencional, porque es el mandato de Dios. Entonces, quiero hacer discípulos, quiero dar fruto a Dios, quiero glorificar a Dios. Y entonces lo hago de una manera intencional, ¿sí? Siendo consciente de lo que estoy haciendo, poniendo todo en el asador, como se dice, ¿no? Poniendo todo el empeño para hacer discípulos. Entonces voy, les predico, les busco, oro por ellos, programo momentos donde encontrarme con la persona, donde hablarle, quizás ver sus necesidades, tratar de cubrirlas, porque tengo una meta, tengo la meta de ganarle para después hacer discípulo de Jesús. Entonces, ser discípulo para hacer discípulos, y en el hacer discípulos implica un movimiento por mi parte, un esfuerzo. En Lucas, allí nos habla del precio de ser un discípulo, ¿no? Jesús dice aquí en Lucas 14, 26 y 27, si alguno viene en pos de mí, o si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijo, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, dice Jesús, no puede ser mi discípulo. Es el costo de ser un discípulo de Jesús. No, ser un discípulo de Jesús no es ser un creyente. Cualquiera puede ser un creyente. Cualquiera cree en Dios. Cualquiera, dice la Biblia que hasta los demonios creen en Jesús. Y hasta los demonios saben de la existencia de Jesús porque le han visto, le conocen, saben quién es, saben que es Jesús. Pero Dios no busca creyentes, Dios busca discípulos. Entonces, cualquiera que ama, que aborrece a su padre, aquí usa la palabra aborrecer, pero esa palabra aborrecer no tiene nada que ver como nosotros la entendemos. Esa palabra aborrecer no significa odiar, sino se tradujo así, obedecer, pero es una hipérbole que habla de, quizás una mejor traducción sería, si alguno viene a mí y ama a su padre, a su madre, a su hermana, a su mujer, a sus hijos, aún su propia vida, más que a mí, entonces Jesús dijo, no puede ser mi discípulo. ¿Para cuántos quieren ser discípulos? Amén. Entonces tienes que amar a Dios por encima de todas las cosas. Pero ¿sabes qué? Cuando amamos a Jesús más que a todas las cosas, entonces el amor que puedas tener al resto de cosas o de personas es un amor mucho más genuino. Es un amor mucho más transparente, genuino, sin intereses, sin esperar nada a cambio. Amas porque te nace del corazón y es un amor que llena mucho más y estás dispuesto a sacrificar mucho más por amor a ellos que amando primero a la familia y luego a Dios, porque amas con el amor de Dios y eso es muy diferente. Entonces, amando a Dios primeramente, amas más a la familia. Amando a Dios más primeramente, te amas más a ti mismo y te valoras más a ti mismo como persona, como mujer, como hombre. Amando a Dios primeramente por encima de todo, valoras más las cosas que Dios te permite disfrutar o tener en la vida. Es un amor diferente, mucho mejor. Y a veces creemos o pensamos que amar a Dios por encima de la familia es perder a la familia. Déjame decirte que no.
Amar a Dios primero antes que a la familia, eso implica amar más a la familia, estar más atento por la familia. ¿Sí? Amén. Entonces, esa palabra aborrecer no tiene nada que ver con odiar, sino tiene que ver con preferir. O sea, yo prefiero antes a la familia que a Dios, o prefiero antes a Dios antes que a la familia. Es cuestión de preferencia. ¿Quién pones en primer lugar en tu vida? Jesús, sabéis que él habló acerca de esto, ¿no? Del primer mandamiento. Una gente les preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento? Y Jesús fue radical en eso y él habló, el primer mandamiento es, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Entonces el versículo 26 nos habla de esto y el versículo 27 nos habla de otra cosa también. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, detrás de mí, él dice, tampoco puede ser mi discípulo. Puede ser un creyente, pero no puede ser un discípulo de Jesús. Puede ser una persona que venga a la iglesia, pero no eres un discípulo de Jesús. Puede ser una persona que trae su diezmo a la iglesia, pero no eres un discípulo de Jesús. Puede ser una persona que testifica, pero no eres un discípulo de Jesús. Porque el ser un discípulo de Jesús, Jesús habla, que el que no lleva su cruz y viene en pos de mí. Ahora, ¿qué significa la cruz? ¿Qué significa llevar la cruz? Llevar la cruz no significa la penitencia que tienes que llevar. O algunas personas como dicen, esta es la cruz que me ha tocado llevar, refiriéndose a algún mal, alguna enfermedad o algún mal que algún familiar suyo, y eso no tiene que ver nada con llevar la cruz. Llevar la cruz, cuando Jesús habla de llevar la cruz, está hablando de muerte, está hablando de la muerte, pero de la muerte del yo. Está hablando de crucificar tu yo, tu ego, tus preferencias. Está hablando de renunciar a tu vida para vivir la vida de Jesús. Entonces, el que no lleva su cruz, el que no renuncia a su vida, el que no muere a su vida, a sus deseos, a su voluntad, y viene en pos de mí, significa detrás. Ahora, ¿qué significa ir detrás? Literalmente es que Él va delante y tú vas detrás, ¿no? Eso literalmente es eso, ir detrás de una persona. Pero el ir detrás de Jesús implica el aplicar las enseñanzas de Jesús a tu vida. El ir detrás de Jesús no significa ser un creyente, tampoco significa pertenecer a alguna iglesia o a alguna denominación. No, ir detrás de Jesús, en pos de Jesús, implica vivir las enseñanzas de Jesús. Es andar el camino que Él ha trazado para los creyentes. Eso es andar en pos de Jesús. Porque a veces podemos confundirnos, pensar que porque venimos a la iglesia ya somos los discípulos de Jesús. Y quizás hacemos cosas y transitamos por caminos en el mundo, en la vida, que nada tienen que ver con Jesús. Entonces vivimos errados, vivimos en un pensamiento errado y eso no es ser un discípulo. Entonces Jesús busca discípulos que están dispuestos a amar a Dios por encima de cualquier persona o cosa y también de su propia vida. Están dispuestos a morir a su yo para vivir la vida que Dios le ha dado, o la vida que Dios quiere que viva. Entonces, ser discípulo de Jesús implica morir para vivir la vida de Dios. Es morir a tu vida, a tu voluntad, a tus deseos, a tus planes, tus proyectos, para vivir la voluntad de Dios, los planes y los proyectos de Dios. Y muchos no estamos dispuestos a eso. Pero yo sé que entre muchos también hay gente que está dispuesta. ¿Cuántos están dispuestos? Mira cuántas manos. 5 o 6. Este evangelio no es popular, este no es el evangelio popular, pero quiero decirte que sí es el evangelio. Es el evangelio de Jesús. Ahora,
empezar con Jesús. Tú no puedes ser un discípulo de Jesús sin Jesús. Pues lo primero entonces es empezar con Jesús, es ponerte a cuentas con Dios. ¿Sí? Es pedir a Jesús que te perdone todos tus pecados. Es pedir a Jesús que Él entre en tu vida. Es pedirle a Jesús que tome el control de tu vida, como hemos cantado en esta mañana. Es pedirle a Jesús que guíe tu vida, que Él sea el Señor de tu vida. Y cuando tú haces eso y pides perdón a Dios, la palabra de Dios nos enseña que el Espíritu Santo viene a tu vida y te imparte la vida de Jesús. Y la Biblia nos cuenta también que la sangre de Jesús que derramó en la cruz del Calvario cobra vida en ese momento en tu vida y te limpia de todos tus pecados. Y de repente, al confesar a Jesús como Señor y Salvador, bajo la convicción del Espíritu Santo, con una oración genuina, verdadera, entonces es una realidad, que tus pecados son perdonados, que a partir de ese momento eres un hijo de Dios y que ahí se comienza el camino cristiano, ahí se comienza a andar el camino con Jesús. Entonces es importante que tú comiences bien en el camino. Y para comenzar bien es confesar a Jesús como Señor y Salvador. ¿Cuántos lo hicieron ya? Amén. Pero quizá hay aquí personas que no saben qué es eso. Bueno, quiero decirte que Jesús, lo primero que Él quiere hacer en tu vida es salvarte. Salvarte de la condenación, salvarte del destino eterno, salvarte de la muerte eterna que está sobre tu cabeza. Porque la persona que no reconoce a Jesús, hay una sentencia sobre su cabeza. Y la sentencia es condenado, es muerte eterna, es el infierno, es el lago de fuego. ¿Sí? Ese es el destino. Pero Jesús vino para cambiar tu destino. Jesús vino para darte vida y vida en abundancia. Jesús vino para librarte de esa condenación y darte la vida eterna en la presencia de Dios. Entonces es sumamente importante que tú hagas esto en tu vida, reconocer a Jesús como Señor y Salvador, reconciliarte con Dios, pedir perdón por tus pecados. Jesús te perdona todos tus pecados y Él te traslada, dice la Biblia, que somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Sigues siendo la misma persona, sigues siendo lo mismo de guapa, sigues teniendo el mismo pelo, el mismo cuerpo, pero tu situación, tu estado espiritual cambia, porque ahora ya no eres o no perteneces al reino de las tinieblas, sino que perteneces al reino de la luz. Ahora ya no hay un rey que gobierna tu vida, que es el príncipe de la potestad del aire, sino que ahora es Jesucristo de Nazaret quien dio su vida por ti. Ahora es Él quien toma el control de tu vida. Y a partir de ahí, Él comienza a trabajar en ti, comienza a restaurar tu vida, comienza a perdonar tus pecados, comienza a sanar tus heridas, a restaurar tu alma, a sanar tu alma, tu vida, comienza a pulir también, a trabajar en tu corazón, como ese escultor comienza a esculpir, es decir, a quitar de tu vida todo lo que te sobra. ¿Sí? Todo lo que es dañino, primeramente para ti y luego para otros. Entonces Él comienza a tratar con nuestra vida. ¿Hasta qué? Hasta formarnos como discípulos suyos. Y eso es un trato de Dios. Eso es un trabajo que el Espíritu Santo con la palabra de Dios va haciendo en nuestra vida. Y eso son procesos. Es un proceso que no es algo instantáneo. La salvación sí. La salvación es instantánea. En el momento que crees y confiesas, Cristo te salva y tu posición cambia. Pero después, el ser un discípulo, el discípulo se hace en el camino. El discípulo se va formando conforme va conociendo y aplicando las enseñanzas de la palabra de Dios en su vida. Y el obrar del Espíritu Santo en la vida del creyente, pues va trayendo esa confirmación y va guiándole a entrar en esos procesos de transformación para llegar a ser un discípulo de Jesús. Entonces tú no puedes ser un discípulo de Jesús si primero no te pones a cuentas con Dios.
Tienes que ponerte a cuentas con Dios, entrar por la puerta, que es Jesús, y entonces hacer el camino. El camino de ser transformado en un discípulo, en una discípula de Jesús. Entonces decíamos que el verdadero discípulo es aquel que cada día está dispuesto a tomar su cruz por seguir a Cristo, para seguirle a Él. Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y esto él lo decía y hablaba refiriéndose a que él, su yo personal, estaba muerto, estaba clavado en la cruz, estaba sin vida. Es decir, no hago mi voluntad, yo he decidido no hacer mi voluntad, he decidido no ir tras mis deseos, sino que he decidido hacer la voluntad de Dios y he decidido anular mis deseos que van en contra de la palabra de Dios para de esa manera cumplir y vivir de acuerdo a la voluntad y el deseo de Dios, de mi Señor, de mi Salvador. Y él lo decía. Entonces, no, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Él vive su vida a través de mí. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe. Lo vivo en la obediencia. Lo vivo en la voluntad de Dios que vive en mí. Ahora su vida cambió totalmente. Y eso es lo que Dios quiere hacer también en nuestras vidas. Quiere transformarnos totalmente. Tomar la cruz también significa renunciar a mi voluntad y deseos para cumplir la perfecta voluntad de Dios. Tenemos un ejemplo, hay muchos ejemplos, tanto bíblicos como también de la historia. Pero quiero tomar un ejemplo, un solo ejemplo, por cuestión de tiempo, de un hombre, un pagano, alguien que tenía muchos dioses y adoraba muchos dioses, pero que Dios le llamó. Él tuvo un encuentro con Dios. Dios lo llamó y él obedeció el llamado de Dios y comenzó a caminar con Dios. Y en el camino con el Señor, Dios le hizo muchas promesas y todas ellas se cumplieron. Y él vio maravillas de parte de Dios en su vida. Pero también Dios le promete que le daría un hijo, porque no tenía hijos, su mujer era estéril, no podía tener hijos. Dios le había dicho que iba a ser padre de multitudes. ¿Y cómo eso? Mi esposo no puede tener hijos, ¿cómo voy a hacer eso? Y entonces Dios dijo, yo te daré heredero. Y a la edad de 100 años, su esposa Sara queda embarazada. Y al quedar embarazada, luego nace su hijo Isaac. Imagínate este hombre que ha venido Dios trabajando con él en su corazón, haciendo el recorrido, el camino, y viendo las maravillas de Dios, viendo milagros de Dios, como esta mañana contábamos esta hermana que es pastora en la iglesia de Lorca, sufriendo con la fibromialgia. Yo soy consciente porque les conozco años y sé que ella padecía de esta enfermedad. Yo soy consciente, yo la he visto, yo he estado en su casa, yo sé. Pero en ese camino con Dios, mira, Dios hace milagros, Dios la ha sanado. Pero el otro Dios provee de economía, de trabajo, de salud. Dios provee de novia también. Dios provee. Entonces, en el camino con Dios, Dios va viendo maravillas de Dios, va viendo milagros de Dios. Pero ahora es el Señor que quiere seguir formando el carácter y el corazón de Abraham. Ahora hay algo que Abraham tiene en su corazón, algo que ama mucho, algo que él valora mucho, algo que quizá está por encima de Dios. Porque ahora con su hijo, cuando no tenía hijo, todo el tiempo era para Dios y la mujer. Pero ahora hay una tercera persona. ¿Cuántos tienen hijos pequeños? Sí. Cuando vienen los hijos, y si no, ¿cuántas abuelas hay por los nietos? Ay, mira las abuelas. Claro, ¿verdad? Entonces el bebé se lleva todo el tiempo. Y es posible que en su caminar con Abraham, esto no lo dice la Biblia, pero uno reflexionando, pensando, diría que podría pasar esto, ¿no? Y es que
en su caminar, ahora la atención quizás está puesta en el niño, en el heredero, en el bebé, en su hijo, porque la Biblia dice que a lo que más ama, así lo dice Dios, al que más amas. Entonces quizás Dios dijo, no, este se está desviando, su corazón se está yendo y está poniendo el corazón en lo que no debe. O sea, está suplantándome a mí y está colocando a su hijo en el centro de su corazón, en el centro de su vida. Entonces Dios dice, no puedo permitir eso. Entonces, ¿qué hace Dios? Una noche le habla Dios a Abraham y le dice, Abraham, ven aquí, quiero hablar contigo. Mira, le dijo esto, Génesis 22:2. Toma ahora a tu hijo, tu único, a Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué le pide Dios? Dios pide que tome a su hijo, su heredero, que Dios se lo había dado, y que vaya por 3 días de camino hasta un monte y dice, y ofrécelo allí en holocausto, sacrifícalo. Entonces, cuando hay algo que está ocupando nuestro corazón y quizás está poniendo algo por encima de Dios, entonces Dios nos llama la atención. En el caso de Abraham, era su hijo Isaac. En tu caso, ¿qué será? ¿Qué será en tu caso? ¿Qué será lo que estás poniendo por encima de Dios? Quizá el trabajo, la familia, el ahorro, la salud, no lo sé. Pero Dios en esta mañana te da un toque de atención. Y lo que Abraham le pidió fue que se lo entregara, que se le ofreciera en sacrificio. Entonces Abraham, sin decirle nada a Sara, imagínate si le dice algo a Sara, no sale vivo Abraham de la casa. Entonces él, calladito, le dice a su hijo, vamos, coge a unos criados, al niño, coge la leña, coge todo y se va 3 días caminando. ¡Wow! 3 días caminando. O sea, Dios dándole un tiempo a Abraham, procesando la decisión de Abraham. Porque esas obediencias instantáneas así, ¿no? A veces uno, cuando quiera darte cuenta, ya lo has hecho. ¿Cuánto le ha pasado eso? Ay, no quería decirlo y lo dije. No quería hacerlo y lo hice. Pues ya, porque fue algo instantáneo, se te escapó, lo dijiste y ya. Pero cuando tienes 3 días para pensar lo que vas a decir y lo que vas a hacer, ahí ya reflexiones, ¿o no? Entonces él tuvo 3 días. Se podía haber vuelto atrás. Podía haber pensado, esto no viene de Dios, si Dios me lo dio, ¿cómo ahora me lo va a pedir? Esto es del diablo. O esto es de mi carne. ¿O qué? 3 días. Al tercer día dice que alzó los ojos, vio el lugar donde Dios le había dicho y dice, allí quiero que lo ofrezca. Así que él sube al monte, compone la leña, compone todo, toma a su hijo y allí que lo coloca. Coge su cuchillo y lo levanta. Imagínate la escena. Lo levanta, ahora, con el corazón roto, imagino. Llorando a lágrima viva. A veces uno llora a lágrima viva sin echar lágrimas, ¿sabías eso? Y él llorando quizá en su corazón, pero él decidió obedecer a Dios. Entonces toma el cuchillo para matarlo y cuando tiene el cuchillo en alto para clavarlo, entonces Dios le dice, Abraham, detente, para, no lo hagas, ya sé que temes a Dios. Y Dios no lo permitió que lo matara. Pero la prueba de Abraham, ¿qué había en primer lugar en el corazón de Abraham? Es una prueba dura, ¿no? ¿Qué había en el corazón de Abraham? Pero qué amor a Dios y qué pasión por Dios y qué radical
en obedecer a Dios, Abraham. ¿Sí? Ahora, Dios dice de Abraham que él es un verdadero discípulo. ¿Por qué? Porque está dispuesto a morir a su voluntad, a sus deseos, a lo que él más ama, está dispuesto a renunciar a eso por amor a Dios, por obedecer a Dios. Y no es casualidad que a Abraham se le conozca como el padre de la fe, nada menos, el padre de la fe. Ahora muchos a lo mejor me escuchan hablar esto también y dicen, uy, yo no quiero acercarme a Dios, no sé qué me pide a mí, ¿no? Bueno, no tengas miedo, no tengas temor. Dios no te va a pedir cosas que tú, que Dios vino para salvarte. ¿Sí? Primero, Dios vino para salvarte. Y una vez que eres salvo, Él comienza entonces a caminar, a trabajar en esto que le pasó a Abraham no fue de la noche a la mañana. Esto ya fue un trato de Dios con él en su caminar diariamente y finalmente Dios lo probó así, pero no lo dejó que lo matara. Te das cuenta que este amor, que Dios no te va a matar a nadie, pero Dios va a matar, tu ego sí lo va a matar. Tu ego sí lo va a matar. Tu yo sí lo va a matar. ¿Por qué? Porque nuestro yo es el peor enemigo de Dios y el peor enemigo de nosotros mismos. A veces uno quiere hacer cosas y no las hace porque el yo se lo impide. Y en un primer instancia uno siente de hacer algo por alguien, pero luego viene el yo, automáticamente. Yo, ¿pero cómo le vas a dar? Si le das tú, te vas a quedar sin nada. Mejor no le des. Y entonces ahí dices, pues es verdad. Y ya tu yo domina tu vida. Y a veces no somos conscientes de eso. Pero estamos siendo gobernados por el yo, en vez de ser gobernados por el Señor. Entonces Dios quiere discípulos que estén dispuestos y disponibles para poner a Dios en primer lugar. Pero recuerda que esto es un proceso. No te vayas de aquí condenándote porque no eres como Abraham. No, tú di, yo no soy, pero seré como Abraham. ¿Sí? No soy, quizá no soy hoy como Abraham. Quizá no soy tan radical como Abraham. Quizá no estoy dispuesto a tal punto como Abraham hoy. Pero el trato de Dios en mí, mañana seré como Él o superándole a Él, porque el trato de Dios conmigo me cambiará y me transformará. Y yo seré un discípulo de Jesús. Y tú serás un discípulo de Jesús. Y serás una discípulo de Jesús. Pero tienes que apuntar alto. Alguien dijo, apunta al cielo y llegarás a las estrellas. Si apuntas a ser un discípulo de Jesús, serás un discípulo de Jesús. Y en el camino, Dios te irá trabajando, Dios te irá formando, Dios te irá quitando por un lado lo que te estorba, lo que te impide ser un discípulo, pero por otro te irá dando carácter, madurez, solidez, espiritualidad, conocimiento, revelación, sabiduría de Dios. Y todo eso te forma y te capacita para ser un discípulo de Jesús. Alguien que es Jesús en la tierra. Sí, yo quiero ser así. Yo hoy no soy así, pero yo apunto a ser eso. Amén. ¿Cuántos quieren ser así también? Amén. Aleluya. Vamos a decirle al Señor, Señor, trabaja en mi vida. ¿Cuál es la motivación de los verdaderos discípulos? Bueno, la verdadera motivación es el deseo que nace del corazón, el deseo de ser gobernado por Cristo. Es la pasión de ser gobernados, dirigidos por Cristo Jesús. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Mi Señor, mi Rey, mi Dios, a quien amo y a quien sirvo. Lucas 14:33 también nos recuerda allí, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia, estas son palabras de Jesús, Lucas 14:33, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Concluyo.
Aprendemos que el verdadero discípulo vive en una continua renuncia a su propia vida para vivir la vida que Jesús le ofrece. Ese es un verdadero discípulo. Un verdadero discípulo es una persona que está dispuesta a morir al yo. Pues esa persona será un discípulo de Jesús. Y esa persona glorificará a Dios llevando mucho fruto para la gloria de Dios. Cumpliendo ese texto de Juan 15:8. En esto es glorificado, en que llevéis mucho fruto. Pero si tú no estás dando fruto, no estás glorificando a Dios, aunque hagas palmas. Porque glorificamos a Dios cuando damos fruto. Sin fruto no se glorifica a Dios. Así dice Jesús. Juan 15:8, léelo en tu Biblia cuando llegues a casa. En esto ha glorificado a mi Padre. En esto, ¿en qué? En que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. En eso glorificamos a Dios. Dios nos haga ser gente así, gente radical, gente que ama a Dios, gente que sirve a Dios, gente que tiene su enfoque en Dios, su corazón en Dios, su pasión puesta en Dios. Y Dios se encargará de tu vida. Dios se encargará de tu vida, de tu familia y de todo lo que tú necesites, porque poderoso es Dios para hacernos abundar conforme a sus riquezas en gloria, dice la Biblia. Amén. Póngase en pie, vamos a orar. Es posible que haya personas aquí en esta mañana. Cierra tus ojos, vamos a orar, cierra tus ojos. Si Dios te habló, si sientes que Dios te llama a avanzar, si sientes que quizá tu vida está un poco distraída en las cosas de la vida, en las cosas del mundo, y sientes que en esta mañana Dios te llama, te da un toque de atención como se lo dio a Abraham, cierra tus ojos y dile: Señor, aquí estoy delante de ti. Habla con Él, reconoce. Quizá eres una persona que no conoce a Jesús. Quizá has oído hablar de Él, alguna vez has estado en alguna iglesia, pero no eres una persona que nunca ha entregado su vida a Jesús, que nunca ha pedido perdón a Dios por sus pecados, que nunca ha clamado al cielo: Señor, ten misericordia de mí, perdóname, Señor, limpia mi vida. Extiende tu mano de misericordia, tócame, Señor. Hoy es el día. Hoy es el día donde tú puedes entregar tu vida a Jesús y ponerte a cuentas con Él y comenzar a caminar con Jesús, con ese camino que Él ha abierto para que tú puedas llegar a la gloria de Dios. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Señor, es posible que aquí entre nosotros haya personas luchando en su corazón. Señor, que nunca se han puesto a cuentas contigo. Pero yo oro que en esta mañana, Señor, ninguno de los que aquí estamos salgamos de este lugar sin Cristo en nuestro corazón. En el nombre de Jesús de Nazaret. Yo no sé si habrá alguien aquí que quiera entregar su vida a Jesús en esta mañana. Pero si tú quieres hacerlo, levanta tu mano ahí donde estás, que yo te vea. Y desde aquí vamos a hacer una oración. Y desde ahí vas a entregar tu vida a Jesús. Dios te bendiga. Dios te bendiga a ti también. Habrá alguna persona más que en esta mañana quiera decir: Señor, perdona mis pecados. Yo te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Hay unas personas que han levantado su mano, pueden orar conmigo y decirle: Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te pido perdón por todos mis pecados. Yo creo que tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Yo te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador.
Señor Jesús, entra en mi vida. Líbrame de esa condena que pesa sobre mi cabeza, Señor. Y yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y te ruego que me guíes en tus caminos. Te ruego que transformes mi vida. Te ruego, Señor, que vayas delante de mí, que yo pueda ser una persona que te siga, que pueda ser un discípulo, una discípula de Jesús. Señor, gracias por haber escrito mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Aleluya, gracias, Señor. Y ahora para todos aquellos que quieren y sienten de parte de Dios que Dios les tocó, Dios les llamó la atención, porque quizás están desviando su corazón en otras cosas de la vida. Quizás no son pecados, pero son cosas que te distraen de Dios. Son cosas que te alejan de Dios. Son caminos errados. Y yo quiero en esta mañana que oremos juntos y le digamos: Señor Jesús, perdóname. He dejado que mi corazón se llene de otras cosas. Señor, quizá he puesto otras cosas sin darme cuenta por encima de ti. Te he descuidado a ti, Señor. Pero yo oro en esta mañana pidiéndote perdón, Señor, y rogando que tu Espíritu Santo pueda guiarme, pueda transformar mi corazón. Señor, que yo pueda cortar con todo aquello que me distrae de ti, con todo aquello que me hace andar en otros caminos que no te glorifican a ti, Señor. Yo quiero ser un discípulo, yo quiero ser una discípula de Jesús. Yo quiero ser y quiero hacer discípulos. Ayúdame, Señor. Trabaja en mi corazón, trabaja en mi vida. Señor, límpiame de todas aquellas cosas de la vida que se apegan a mí y que me impiden reflejar el carácter de Jesús, el amor de Jesús, que impiden que yo pueda ser un instrumento en tus manos para llevar el mensaje del Evangelio de salvación a otros muchos. Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. Yo estoy dispuesto a sacrificar cualquier cosa que impida que yo avance en tus caminos. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Señor, encamíname, lléname de tu Espíritu. Obra en mi corazón, Señor. Trabaja en mí, Padre. Oh, mi Dios, sé tú el primero en mi vida. Por encima de cualquier persona, por encima de cualquier cosa, aún de mi propia vida. Siéntate en el trono de mi corazón y gobierna mi vida. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús.